La mente que tú y yo teníamos cuando solo habíamos nacido de papá y mamá era una mente viciada, porque la Escritura nos cuenta que el primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios. De ahí en adelante, ellos fueron el origen de todo linaje humano, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su condición, cualquiera sea la época, todos venimos de allí. Diga conmigo, de allí. Al igual que ellos, nosotros, después de que ellos pecaron, nacimos bajo pecado. Por lo tanto, nuestra mente estaba esclava de esas conductas llamadas pecados, porque habíamos nacido bajo pecado. Pero cuando nacemos de nuevo, diga conmigo, de nuevo, fuerte, de nuevo, se nos ha dado la mente de Cristo, porque si antes veníamos con la mente del terrenal, Adán, ahora tenemos la mente del espiritual, Cristo Jesús. Teníamos la mente del primer Adán caído, ahora tenemos la mente del segundo Adán, que es Cristo, según 1 Corintios capítulo 15, y esa mente viene con un propósito interesante. Voy a leer en favor de todos los primeros versículos de este capítulo, ya que la semana pasada los habíamos adelantado. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del evento prodigioso en el cual los israelitas, cuando salieron de Egipto, eran guiados por una nube de día, eran guiados por una columna de fuego en la noche. Además, todos, al cruzar el Mar Rojo, pudieron ver las maravillas que Dios podía hacer en favor de ellos. Además, fueron alimentados de una manera prodigiosa, y dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, refiriéndose al maná, porque era pan que llovía o bajaba del cielo. Además dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual. Recuerden que Moisés golpeaba una roca y de esa roca salía agua. Esa agua era del acueducto del cielo. ¿Por qué? Porque durante todos los años que estuvieron allí, nunca les faltó agua en un lugar donde no había, como es el desierto. Nunca les faltó comida, donde era difícil tener cultivos, porque era desierto. Y hay datos además sobre su ropa. Dice que su ropa y su calzado no envejecieron, porque para Dios no hay nada que, dígalo, para Dios no hay nada que, imposible. Además dice: porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo, haciendo referencia que el Señor Jesús, que es Cristo, no aparece a partir de su nacimiento del vientre de María, ella siendo virgen en su concepción, sino que hay una cosa que se llama la preexistencia, es decir, el Cristo ya era el que acompañaba a los israelitas años antes de que hace 2000 años se hiciese hombre. Tomando forma de hombre se hizo semejante a nosotros. Es decir, el mismo Cristo que ahora nos acompaña a ti y a mí 2000 años después de que fue engendrado por el Espíritu Santo de María siendo virgen, es el mismo Cristo que acompañaba a los israelitas antes que inclusive la misma María existiera. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Aló? ¿Me hice entender hasta ahí? Entonces dice: pero de los demás, diga conmigo, los demás, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aunque cerca de 1.800.000 israelitas salieron de Egipto guiados por Moisés, la gran mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida, porque a pesar de ver todos esos prodigios y milagros, no agradaron a Dios. A Dios se le agrada con las conductas que desplegamos después de conocerlo. Entonces dice la Biblia que mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas, ¿qué dice? Cosas malas como ellos codiciaron. El asunto es que uno sí puede aprender por la experiencia ajena. La gran mayoría de nosotros elegimos la otra modo de aprender, que es a costa de nuestros propios errores, y eso duele mucho. Pablo pretende
que los corintios de hace 2000 años aprendieran de las conductas de aquellos que habían salido de Egipto guiados por Moisés, para que no cayeran en las mismas situaciones y no les sucediese a ellos lo mismo que les sucedió a aquellos. Pero ahora nosotros, en este siglo, en el año 2017 ya, debemos aprender de lo que Pablo les advierte a los de Corinto acerca de lo que les había ocurrido a los israelitas en la época de Moisés. Porque aunque usted y yo somos otra generación diferente, el Dios en el cual hemos creído sigue siendo el mismo. Diga conmigo, el mismo. En Dios no hay sombra de variación. A Dios no lo afectan los años o los avances de la ciencia. Dios es el mismo, dice la Escritura, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y seguirá siendo el mismo Dios cuando tú y yo ya no estemos, si es que no viene en esta generación por segunda vez. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y les dice acerca de algunas conductas: ni seáis idólatras como algunos de ellos, recordando cuando Aarón les elaboró el becerro de oro. Y dice que según está escrito, diga conmigo, escrito. La gran ventaja con Dios es que no dejó nada oral para que se perdiese, sino que todo lo que ocurrió lo hizo imprimir en una imprenta divina que Él tiene, y ha salido a través de un libro llamado la Biblia. La Biblia contiene la historia de Dios con la humanidad, no las historietas como de un superhéroe imaginario o de un Dios pagano que son inexistentes. La Biblia realmente es el libro de Dios, y en ese libro está escrito todo lo que un ser humano debe saber acerca de cómo relacionarse con Él. Entonces les dice: ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. También dice: ni forniquemos, refiriéndose al aspecto sexual, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Diga conmigo, 23,000. 23,000 personas murieron en aquella época por haber desagradado a Dios, porque dice: en los más de ellos no se agradó Dios. Les decía que salieron cerca de 1.800.000 personas. Sin embargo, a la tierra prometida de esa generación de los mayores solo entraron 2, Josué y Caleb, nadie más. Entonces, esto nos hace ver que Dios no tiene afán con que las multitudes lo sigan, ni lo impresionan los grandes números. A Dios lo que le interesa es el corazón de cada persona y cómo es su relación con Él. Y de esa generación que salió de Egipto, solo 2 entraron. ¿Cuántos? 2. ¿De cuántos? De 1.800.000. Maravilloso. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Estas personas hablaban de una manera sin control. Decían: ¿será que Dios es capaz de alimentarnos en este desierto? Como si para Dios... Es que ellos no conocían a Dios. Pero el hecho de no conocerlo no significa que nuestras palabras no tengan efectos positivos o negativos sobre nuestra vida. Ya hablamos de que Dios oye tanto las oraciones que le hacemos como las murmuraciones que pronunciamos. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Diga conmigo, le tentaron. La tentación es dudar de Dios. Dice Números capítulo 14 versículo 22 que le tentaron 10 veces. 10 veces Dios hizo caso omiso a sus palabras que no tenían ningún propósito y menos alabarlo a Él. Pero hay un momento en el que el caucho de Dios se rompe, se estira tanto que se rompe, y entonces trató con esa generación de Moisés. Como es Pablo el que está escribiendo hace 2000 años, él está tomando esta historia del pueblo de Israel para decirle a los de Corinto que se habían acercado a Cristo.
ya no al Cristo oculto que se le había presentado a los israelitas para sacarlo de Egipto, sino al Cristo manifestado a través de la persona del Señor Jesús, y para ellos era más real la situación todavía. Por lo menos los israelitas tenían la disculpa de la falta de la presencia física del Señor Jesús entre ellos. Los de Corinto ya no tenían esa disculpa, y discúlpeme, y ustedes sí, y yo sí que menos tenemos disculpa ahora, 2000 años después. Otro de los asuntos que desagradó a Dios fue la murmuración. Diga conmigo, murmuración. Dice, ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y vuelve Pablo y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y ¿están qué? ¿Están qué? Escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando se refiere a los fines de los siglos, es que cuando el Señor Jesús es manifestado en semejanza de carne, Romanos capítulo 8, y nace de mujer, Gálatas capítulo 4, versículo 4, es que hasta ahí ya la humanidad se marca un hito a través del cual todas las generaciones, a partir de la manifestación de Cristo en carne, resulta que ya tenemos solo una forma de relacionarnos con Dios, porque dice la Escritura que solo hay un mediador entre Dios y ¿quién? Y los hombres, hablando de Jesucristo. Entonces Pablo continúa y dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y habla de la tentación. La tentación es aquella situación que Pablo acaba, la mejor explicación para un versículo es el resto del capítulo. Cuando Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, les está diciendo, tengan cuidado de las conductas que los israelitas desplegaron. Les habló de codicia, les habló de fornicación, les habló de murmuración, les habló de idolatría y les habló de tentación. Y exactamente esas mismas 5 conductas hace 2000 años en Corinto se estaban repitiendo en la congregación de Corinto. En la congregación de Corinto, los congregados allí, que eran personas que decían haber nacido de nuevo, es decir, haber conocido a Cristo, seguían viviendo su vida como si no hubieran conocido al Señor, es decir, no se habían apartado para Él, aunque habían nacido de nuevo, no habían renovado su mente, y por eso estos corintios seguían yendo a los templos a celebrar sacrificios paganos idolátricos, seguían codiciando porque querían satisfacer sus necesidades propias por encima del querer de Dios. Que había murmuraciones porque entre ellos hablaban mal de ellos. Había gente que decía, yo soy de Pablo, por lo tanto hablo mal de los que siguen a Pedro. Yo soy de Pedro, por lo tanto hablo mal de los que siguen a Apolos. Yo soy de Cristo, por lo tanto hablo mal de todos los otros. Entonces había divisiones entre ellos y tentaban a Dios porque ellos seguían metiéndose en los caminos del pecado, pero no se habían dado cuenta que ya habían muerto a esa vieja naturaleza, y eso es tentar a Dios. Cuando yo estiro tanto la misericordia de Dios que de pronto se me revienta, como se le reventó a los israelitas cuando salieron de Egipto y como se le reventó a muchos corintios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 11, que vamos a iniciar próximamente, Pablo les habla de que por eso muchos de ellos estaban enfermos y varios de ellos habían muerto. Es decir, esto trae consecuencias. Diga conmigo, consecuencias. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y con respecto a la tentación, muchas personas podrían decir en Corinto, como les pasó a aquellos israelitas del tiempo de Moisés, no, es que la tentación idolátrica en la que yo estoy es demasiado para mí y por eso caigo. Otros decían, no, es que la tentación de fornicación sexual en la que yo a veces me veo sumido o sumida es más grande que yo, entonces por eso caigo. El otro decía, no, es que la murmuración, el chisme que a mí me llega es que es imposible no caer en él porque es que vea, se me sale la lengua solita. Entonces Pablo le dice a los de Corinto, hey, tengan mucho cuidado, renueven su mente, adquieran conocimiento, pero de la sabiduría que viene de Dios, porque a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, a ustedes no les están colocando encima cargas de marcianos como para que digan que es superior a las fuerzas que ustedes tienen, o que no hayan ya pasado otros por esas tentaciones sin caer.
Entonces les dice, no sobre, lo que él quiere decir en paisa es, si ustedes solo pueden con 45 kilos de peso, Dios no va a dejar que le monten en los hombros 46 kilos y 1 gramo. ¿Por qué? Porque no puede con eso. ¿Me estoy haciendo entender, amigos? Entonces dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, fiel es Dios. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, aquí viene la tentación para que caigamos en idolatría, en murmuración, en codicia, en fornicación, se me olvida la otra. Pero juntamente con esa situación que viene a tentarnos para caer y desagradar a Dios, Dios nos provee la salida. Diga conmigo, la salida. Es decir, nos da la fortaleza para decirle a eso no. Así que el que cae es porque quiere, no porque no puede hacerle frente a esa situación. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Sí. Entonces dice, sino que dará también juntamente con la tentación la ¿qué? La salida para que podáis soportar. Diga conmigo, soportar. Bueno, como ya pudieron notar por nuestra observación, este es el capítulo ¿qué? 10. O sea que antes del 10 está el 9, y antes del 9 el 8, y antes del 8 el 7, y el 6, y el 5, y el 4, y el 3, y el 2, y el 1. Para llegar aquí al 10 hemos pasado ya por estos capítulos. Si usted tiene alguna duda o quiere sumergirse más en esta situación, usted se mete a YouTube y ahí va a encontrar todo lo que se ha hablado desde el capítulo 1 y podrá saber por qué llegamos ya a esta situación. Entonces, hasta aquí dejamos la semana pasada. A partir de hoy, hasta acá la introducción, vamos a mirar lo que Dios quiere que hagamos. Diga conmigo, huir de la idolatría. Fuerte. Huir de la idolatría. Yo sé que usted y yo nacimos por nuestro contexto religioso latinoamericano, embadurnados de la idolatría desde que salimos del vientre de nuestra madre. Nos hicieron creer que la idolatría no era idolatría, que tener ídolos no eran ídolos, sino representaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igual le pasó a los de Corinto hace 2000 años, como les pasaba a los de Israel cuando salieron de Egipto, porque en Egipto tenían imágenes para Menfis, imágenes para Isis, imágenes para Horus, imágenes para Ceres, había ídolos en forma de ranas, había ídolos en forma de lo que usted se imagine, había allá. Igual para los griegos. En el tiempo de Pablo, por ejemplo, en Atenas, la ciudad estaba entregada completamente a la idolatría. Había un ídolo para cada cosa, una imagen para cada cosa, a tal punto que en Atenas había una atril donde no había ninguna imagen y decía, al Dios no conocido. Como no lo conocían, entonces no tenían imagen, pero ahí para que se la imaginara. De esa manera, en la actualidad también, usted y yo encontramos que hay un ídolo. Si tiene una enfermedad en los ojos, ahí está Santa, la de los ojos. Si usted no tiene novio o novia, ahí está el que se lo da. Si usted no tiene trabajo, ahí está al que usted le va a pedir y le da empleo. Si usted necesita afinar la puntería, pues va a Sabaneta. Entonces dice, por tanto, amados míos, huid de la ¿qué? ¿De la qué? Diga conmigo, huir. Además, idolatría también es toda cosa que se interponga entre Dios y yo. Es decir, que ocupe un lugar que le estorbe la visibilidad a Dios para vernos como sus hijos e hijas. Es decir, hasta un ácaro se considera idolatría si yo lo valoro más y no quiero salir de él para entregarme completamente a Dios. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Fuerte, ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Nosotros venimos trabajando sobre un versículo que está en Mateo 6:33 y está en Lucas, que dice, buscad primeramente ¿qué? Dígalo fuerte, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Y las demás cosas os serán ¿qué? Añadidas. Es decir, el Señor Jesús, que es el que está hablando en Mateo capítulo 6, viene en un contexto de que no debemos preocuparnos por qué hemos de comer, qué hemos de beber y qué hemos de vestir, necesidades básicas. Dice que los que se ocupan de esas cosas es que no conocen a Dios. Los que andan preocupados por qué han de comer, qué han de beber y qué han de vestir, son paganos, alejados de Dios, y en eso está la gente continuamente porque no ha nacido ¿de qué?
de nuevo. Pero a los que hemos nacido de nuevo, Dios nos ha dado una tarea y es de renovar nuestra mente buscando el reino de Dios y su justicia. Y para eso necesitamos leer las Sagradas Escrituras para enterarnos de qué fue lo que Dios dejó escrito y para ocupar nuestro pensamiento en eso. ¿Están conmigo hasta ahí? El asunto con las prédicas o enseñanzas o corrientes que hablan sobre añadiduras es que siempre están enfocadas en qué me puede dar Dios a mí: carro, casa, beca, marido, mujer, hijos, hijas, viajes, etcétera, etcétera. Cosas, diga conmigo, añadiduras. Siempre, siempre el énfasis sobre las añadiduras estará enfocado en lo que Dios me puede dar a mí. El asunto con el nuevo nacimiento es que cuando me enfoco en el reino de Dios y su justicia, todas las enseñanzas y todo aquel que haya nacido de nuevo y haya renovado su mente, estará siempre pendiente en qué le puede dar él a quién, a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Si usted quiere saber en qué punto de la relación con Dios está, si está siempre pendiente de lo que Dios le puede dar, usted anda en las añadiduras. Pero si usted anda pendiente en lo que usted le puede dar a Dios, y usted dirá, ¿pero qué le puede dar al hombre a Dios? El agradarle. Está en la renovación de la mente a través de buscar el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Es decir, cuando Dios me dice que deje la idolatría, es algo que Él quiere de mí. Dios no tiene que dejar los ídolos porque Él no es idólatra. Entonces dice, como a sensatos os hablo. Diga conmigo, sensatos. Cuando Pablo habla de sensatez, habla de cordura. Cuando habla de cordura, habla de que mi vida está sobre un fundamento de sabiduría. Cuando habla de esa sabiduría, es de la que Dios ha revelado en Cristo Jesús. Cuando habla de la sabiduría que Dios ha revelado en Cristo Jesús, es una sabiduría extremadamente amplia, alta, profunda y ancha. ¿Por qué? Porque Jesús estaba una vez hablando con sus discípulos y les dijo, fíjense ustedes que la reina del sur se levantará para juzgar a esta generación, porque ella vino desde lo último de la tierra para escuchar la sabiduría ¿de quién? ¿De quién? Ay, que me diga eso, lo doy vacaciones todo el año pues. ¿De quién? De Salomón. Diga conmigo, Salomón. Yo sé que usted estaba pensando en la reina del sur en un programa de sur. Ay, Dios. Escuche. Ahora, ¿cuál era la sabiduría de Salomón? Salomón una vez se quedó dormido. Diga conmigo, se quedó dormido, como algunos en la prédica. Entonces dice que en ese momento en el sueño se le apareció Dios y le dijo, Salomón, pídeme lo que quieras que te dé. Y Salomón, que era más despierto dormido que despierto, le dijo, Dios, pues yo soy muy joven. Era más o menos de unos 40 años, jovencito, y no sé entrar ni salir, y este pueblo que me has dado es muy grande. Yo te pido que me des sabiduría para poderlo gobernar y dirigir. Dios dijo, ya de María, este sí me pidió lo que a mí me gusta dar, ¿cierto? Como me pediste sabiduría, te la doy. Y no me pediste riquezas, te las doy. Y no me pediste en la vida de tus enemigos, te doy paz con ellos. Y no me pediste, mejor dicho, todo lo que no me pidió también se lo doy. A partir de ese momento Salomón quedó dotado con una sabiduría, pero no era la sabiduría de la que yo le estoy hablando ahora, pero quedó muy sabio, tanto que venían los sabios del oriente solo a escucharlo. Él daba seminarios de sabiduría a los sabios. ¿De qué hablaba Salomón? Por ejemplo, Salomón componía canciones, compuso más de 1005 canciones, compuso más de 3000 proverbios. Salomón hablaba de botánica. Él decía, ¿ves esa matica que allá? Se llama dormidera. Y le preguntan, ¿y por qué? Porque duerme en las noches. Imagínense la sabiduría tan tremenda. Salomón también sabía construir. Salomón también sabía dirimir conflictos. Una vez, dos señoras dedicadas a la prostitución, ambas tuvieron bebé, y una de ellas en la noche se acostó sobre el de ella y le hizo el cambiazo a la otra. Se la llevaron a Salomón, y Salomón, porque una decía, el hijo es mío, y la otra, el hijo es mío, el hijo es mío. Entonces Salomón dijo, traigan una espada y pártame al niño por la mitad, y se le dan a cada uno la mitad y solucionado esto. Entonces una dijo, sí, 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 y la otra dijo, no, 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 déselo a ella. Salomón, en una sabiduría tremenda, dijo, esa es la mamá, porque la mamá nunca querría que mataran a su hijo. Claro que usted estará pensando, ¿y usted que no conoce la mía? Entonces, el asunto es que se lo dieron a la que dijo, protéjanlo. Diga conmigo, sabiduría. Salomón sabía sobre construcción. Si Salomón estuviera acá, nos enseñaba cómo construir bien ese edificio y cómo va a quedar el templo.
Pero el Señor Jesús, que es Dios, diga conmigo, es Dios, llega y le dice a la gente, esa señora vino, la reina del sur, no la que volaba, sino la que venía en camellos, entonces le dice, esa señora vino a escuchar la sabiduría de Salomón, y les dice, pero he aquí, y se señala a él, más que Salomón en este lugar, porque la sabiduría que yo les he venido a traer es la del reino de Dios y su justicia. Es una sabiduría que no se aprende con la mente, es una sabiduría que no se aprende en un colegio, es una sabiduría que no se aprende en una universidad. Es más, para entrar en esa sabiduría, ustedes tienen que nacer de nuevo. Muy bien. Como a sensatos os hablo, dice, juzgad vosotros lo que digo. Pablo aquí les tira un banderazo tremendo a los de Corinto. Ya en el capítulo 3 les había dicho que ellos eran niños en Cristo. Diga conmigo, niños. Y también les había dicho carnales, diga carnales. Pero Pablo nunca dejó de llamarlos hermanos. Jamás dejó de decirles amados en Dios. Y aquí Pablo quiere sacar a los de Corinto de esa vida carnal y de mente no renovada, porque ya habían nacido de nuevo, y les dice, juzguen ustedes lo que digo. Lo que les está diciendo es, ustedes ya deberían tener la suficiente madurez para saber que lo que les estoy diciendo es lo correcto, porque en el capítulo 2 les había dicho, una persona espiritual es capaz de acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero como ustedes son carnales, porque tienen divisiones, todavía están en problemas de idolatría, todavía están en asuntos de esos, entonces aquí Pablo en este capítulo les dice, hey, salgan de ese letargo, despierten, por favor, salgan de ahí, maduren, mira de lado, dígale, madura, ¿cierto? Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y aquí viene un tema tremendo, en el que el apóstol Pablo aclara lo que les ocurrió a los israelitas cuando salieron de Egipto y que hoy tenemos que aclarar nosotros con respecto a la idolatría. Diga conmigo, idolatría. Usted y yo pensamos, porque como nos enseñaron en la religión que fundaron en el siglo III después de Cristo y nos tocó a nosotros, que la idolatría no era idolatría. Cuando Dios pide que dejemos la idolatría y quiere que nosotros la dejemos para agradarlo a Él, lo que se esconde es una sabiduría más que el yeso con el que hicieron esa imagen, que el oro con el que hicieron esa imagen, que la plata con la que hicieron esa imagen, o las piedras preciosas con las que decoran esa imagen. Al fin y al cabo, esos materiales nada son inanimados. El asunto es lo que a nivel espiritual se mueve detrás de todo eso. Mira al dedo y dígale, ay, ay, ay. Entonces, cuando usted y yo todavía pensamos que la idolatría no es ningún problema, Pablo, mire lo que dice. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Pablo supone que usted y yo ya leímos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, que ya leímos Hechos, que ya leímos Romanos, y que por lo tanto aquí vamos en Primera de Corintios. ¿Están aquí, amigos? Él supone eso, diga conmigo, Pablo supone. Entonces Pablo supone que cuando usted y yo leemos los últimos capítulos de los evangelios, recordamos que el Señor Jesús, la noche antes de ser entregado, tomó el pan y dijo, este es mi ¿qué? ¿Qué dijo? Este es mi ¿qué? Cuerpo. Y tomó la copa y después dijo, esta es mi ¿qué? Mi sangre. Muy bien. Entonces dice, cuando usted y yo participamos en la cena del Señor, estamos teniendo comunión con las enseñanzas que Cristo nos dejó, porque Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, además bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces cuando Pablo trae esta enseñanza, es porque nos está recordando que ¿cuál es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Pregunto, ¿quién es la cabeza de la iglesia? ¿Y el cuerpo quién es? Nosotros, porque nosotros somos las piedras vivas que conformamos la iglesia del Señor. Entonces Pablo está introduciendo a los de Corinto que se habían quedado en la fornicación, que se habían quedado como que estuviera de moda como hoy, en la idolatría porque estaba de moda como hoy, en la murmuración porque está el día de hoy, y les dice, hombre, salgan de ahí, porque resulta que, por ejemplo, en el caso de la idolatría, ustedes que ya nacieron de nuevo y han sido apartados para Dios, diga conmigo, apartados, ya no deben andar en esas cosas. Les dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, diga conmigo, sangre. Es decir,
Cuando yo creo en Cristo Jesús, que derramó su sangre preciosa en la cruz, automáticamente el pacto nuevo en la sangre de Jesús me hace salvo de mi pecado, me hace limpio de mis pecados, me hace nacer de nuevo para apartarme para Dios. Entonces ya no puedo seguir en lo que estaba. Y dice, y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, iglesia. Fuerte, iglesia. Otra tara que tenemos, cuando a nosotros nos dicen iglesia, inmediatamente pensamos en el edificio que hay en la mitad del parque, ¿o no? ¿Vamos para la qué? Iglesia. ¿Y usted y yo qué pensábamos? En el edificio que había allá. Es más, todavía si usted no ha reseteado, todavía dice, hey, voy para la iglesia, y entonces usted llega acá a este edificio que es una casa, y dice, esta es la iglesia. No, la iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Es más, el Espíritu Santo no está aquí, sino que el Espíritu Santo viene con usted. ¿Aló? Entonces, Pablo dice, no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Entonces les decía, iglesia realmente significa los salidos de, los que salieron de ese sistema idolátrico, pagano del mundo, y ahora están en el cuerpo de Cristo, formando el cuerpo de Cristo como uno de sus miembros. Diga conmigo, miembros. Muy bien, muy bien. Si hubiera otra forma, lo explicaba de otra forma, pero tiene que ser así. Entonces dice, siendo uno solo el pan, diga conmigo, un pan. El próximo viernes, si Dios nos da la vida o lo permite, vamos a celebrar la cena del Señor. Aquí la servimos con el pan ya cortadito y cada uno toma un trocito. Pero la usanza era, allá en Corinto, en la época, era una hogaza grande de pan, y la gente iba tomando un trocito, un trocito, un trocito, un trocito. Entonces por eso Pablo dice, siendo uno solo el pan, y toma ese ejemplo físico, diga conmigo, físico y natural, para darnos el ejemplo espiritual. Mire y verá, nosotros somos solo un pan, que es el cuerpo de Cristo. Pero ese cuerpo de Cristo está conformado por muchos miembros que somos cada uno de nosotros. Aunque somos muchos, a la vez somos ¿qué? Un cuerpo, diga conmigo, un cuerpo. ¿O no dijo el Señor Jesús, este es mi cuerpo cuando partió el pan, o no? ¿Aló? ¿Cierto que sí? Pero era obvio que era un ejemplo, porque ahí estaba Jesús en cuerpo y ahí estaba el pan. Él no está diciendo, yo me convierto en pan y el pan se convierte en mí. No. Él nunca dijo eso. Dígale al de lado, él no dijo eso. Él dijo, lo que ahora está diciéndonos es, cuando usted y yo nacemos de nuevo por creer en Cristo Jesús, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, que son muchos miembros, pero es un solo ¿qué? Cuerpo. Mire y verá, usted tiene dedos, tiene manos, tiene brazos, tiene ojitos, tiene orejitas, son muchos miembros. Pero cuando yo lo veo a usted, yo no digo, ve, ahí viene la oreja de Andrés, sino que ahí viene ¿quién? Andrés, ¿sí o no? Claro que algunos sí las orejas más. Pero en fin, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un ¿qué? Si no me contesta, vuelvo a empezar. Desde el capítulo 1. Dice, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo ¿qué? Entonces sí. Pues todos participamos del mismo pan. Es decir, aunque yo soy un miembro, soy un cuerpo con los demás. Y ahí viene y dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces tiene uno que irse al Antiguo Testamento para recordar que había un pan que se llamaba el pan de la proposición. Ese pan se colocaba sobre una mesa y al participar de ese pan se volvía uno en comunión con lo que había en el altar, participando de lo que había en el altar. Entonces trayendo ese ejemplo hermoso, que es que usted y yo somos partícipes del cuerpo de Cristo y hemos sido limpios por la sangre de Cristo, ahora Pablo va a mostrar lo ridículo y lo satánico que es participar de la iglesia del Señor y después de irme para un templo de los ídolos. Mira al de lado, dígale, ay. Dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y entonces habla de toda la ceremonia que había en el tabernáculo, de todos los limpios que deben estar para poder tocar si quiere ese pan y ponerlo ahí. Y cuando habla de según la carne, porque es que hay un Israel que es un Israel que no ha nacido de nuevo, que todavía sigue celebrando los sacrificios y todavía creen que el Señor Jesús todavía habita en manos
en templos hechos por manos de hombres, y resulta que los israelitas siguieron adorando en un templo vacío, porque Dios ya no habita en templos hechos por manos de hombres, sino que habita en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, conformado por las piedras vivas de todos aquellos que son hijos e hijas de Dios por haber nacido de la palabra y del Espíritu, del agua y de la palabra. ¿Están aquí, amigos? Maravilloso. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Y dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Diga conmigo, no. O sea, el ídolo, la imagen, el muñequito que usted tiene ahí en yeso, en oro, en plata o en piedras preciosas, no es nada. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? O que sea algo lo que sacrifica a los ídolos, porque además les llevaban ofrendas de animales a los ídolos, les llevaban, en algunos se les prende velas, otros se les lleva comida, etcétera. Ni el ídolo es algo, ni lo que se les lleva es algo, pero resulta que hay algo más. Diga conmigo, algo más. Créanme lo que les voy a decir. Apocalipsis 9:20, esto también está en Deuteronomio, y ahora aquí en el Nuevo Testamento dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, diga conmigo, sacrifican, a los demonios se lo sacrifican, y no a Dios. Mira al de lado, dígale, ay, ay, ay. Ojo pues con esto, que esto no es dañarle el letrero a nadie, sino que es entrar en la sabiduría que viene del cielo. Esto no se lo enseñan a uno en ningún lado, y mucho menos se lo van a enseñar a usted donde dicen que la idolatría no es idolatría. Entonces en Corinto, hace 2000 años, cuando yo iba al templo de Artemisa, por ejemplo, o de Diana, la cazadora, o de Plutón, o iba al templo de Júpiter, o iba al templo de Marte, o iba al templo de Neptuno, había templos para todo. La gente llevaba unas ofrendas, y evidentemente esos no son Dios con D grande, sino que son dioses con D pequeña, inventados por los hombres. Pero ¿de dónde sacaron esas ideas de dioses esos hombres que llevaban esas ofrendas a esos templos? Pablo me amplía la visión, diga conmigo, amplía. Y me va a mostrar que el mundo, el planeta en el que vivimos, no solamente está habitado por seres humanos de carne y hueso que usted y yo vemos, de todas las razas y naciones, sino que hay otros entes espirituales, y aquí va a hablar de unos seres llamados demonios. Diga conmigo, demonios. Entonces hay un imán espiritual, permítame llamarlo así, una atracción espiritual detrás de cada imagen. Entonces ahí está esa imagen que no es nada, pero detrás de ella, si nuestros ojos fueran abiertos, veríamos demonios que sedan a la gente, la dopan, la hacen adictos a esas cosas. Por eso dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios, ¿lo qué? ¿Y no a quién? A Dios. Peligro acá. Cuando yo no tengo conocimiento de esto, pues ni me va ni me viene. El asunto es qué va a hacer usted con este conocimiento ya que lo tiene. Porque dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Ahora traigámoslo acá al año en el que usted y yo vivimos, 2017, aquí en nuestra bella villa. Cada vez que usted y yo íbamos a un ídolo, a una imagen, y no teníamos este conocimiento, porque éramos ciegos guiados por ciegos, entonces las promesas que les hacíamos, las oraciones que les hacíamos, etcétera, etcétera, pues en medio de nuestra ignorancia, ignorantes. Pero resulta que lo que hay detrás de eso es toda una artimaña demoníaca que quiere apartarnos del conocimiento de Dios. Entonces por eso Pablo dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los ¿qué? ¿Con los qué? Con los demonios. Y ahora viene y dice, no podéis beber de la copa del Señor, que es su sangre, y de la copa de los demonios, que es la libación a esas entidades demoníacas, porque entramos en una cosa, permítame expresárselo así. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? ¿La blasfemia contra quién? Contra el Espíritu Santo. Resulta que el contexto de la blasfemia contra el Espíritu Santo estaba dado de la siguiente manera. El Señor Jesús andaba haciendo milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, alimentaba más de 5,000 personas con 5 pececitos y unos panes, de todo, anduvo sobre las aguas, mejor dicho, el Señor voló en cuadro en medio de todas sus cosas.
Pero resulta que todas esas maravillas las hacía por el dedo de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Pero los escribas y fariseos empezaron a decir, ese echa a los demonios por Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios. Cuando Jesús escucha eso dice, ta, ta, ta. ¿Hasta cuántos tataba Dios? Hasta 10, ¿sí o no? Ta. Y les dijo, un momentico, todo pecado que ustedes cometan contra el Padre y que cometan contra el Hijo, se les perdona, se les perdona. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese pecado no le será perdonado, ni en esta vida, ni en la ¿qué? Ni en la venidera. Puede llorar, eso es lo que le está diciendo. ¿Qué era lo que estaban haciendo los escribas y fariseos? Diciendo, lo que hace el Espíritu Santo, lo están haciendo es los demonios. Eso es una blasfemia. Entonces, Pablo dice, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, porque cuando uno hace eso, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque cuando yo voy y digo, fulano, sutano, tal ídolo me hizo tal milagro, le estoy diciendo, los demonios me hicieron ese milagro, así yo en mi ignorancia crea que es Dios. Mira de lado, dígale, ay, ay, ay. Por eso la idolatría es una de las cosas más asquerosas que hay a los ojos de Dios. Él dijo, no hagáis imágenes de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Y en el mismo capítulo de Éxodo 20 dice, no hagáis de mí imágenes. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y viene y dice, ¿o provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Porque algunas personas, diga conmigo, conocimiento. Fuerte, conocimiento. Pablo ya dijo en el capítulo 8 que el conocimiento envanece. El conocimiento de las cosas de Dios también puede envanecer. Pero el amor, ¿qué? Dígalo, ¿el amor qué? Ay, hombre, ¿el amor qué? Edifica. Pablo, hablemos un poquito de Pablo. ¿Quién podía conocer más que Pablo? Pablo había visto al Señor camino a Damasco. Pablo tenía comunión con el Señor. Pablo fue arrebatado al tercer cielo, 1 Corintios capítulo 12. Allí vio cosas que no le fue dado decir. Pablo tenía mucha revelación, pero Pablo ahora con los de Corinto no está luchando en el nivel intelectual. Por eso cuando usted empieza a hablar de Cristo con alguien y esa persona se empieza a enojar, a tirar los tarros, a subirle la voz, como a chicanearle pues de que sabe mucho y a enojarse porque no está de acuerdo con usted, bájese de ahí, porque la palabra de Dios no es para discutir. Entonces Pablo, en vez de ponerse a discutir con los de Corinto, que seguían yendo a los templos de los demonios, de los ídolos paganos, creyendo que sabían más que él en cuanto a conocimiento, Pablo ahora les está dando una lección de conocimiento y les dice, muchachos, ustedes creen que van allá donde Júpiter, a la estatua de Júpiter y participan de los sacrificios de Júpiter y lo que le están llevando es sacrificios a los demonios, y ellos le dirán, pero ¿cómo sabe usted eso si nosotros no los hemos visto? Pues fácil, no recuerda, usted no ha leído Hechos, hombres de Corinto. ¿No recuerdan que una vez un tipo iba echando demonios con otros 7 hijos de un tal sacerdote Seba, y el demonio que estaba dentro del endemoniado les dijo, hombre, yo a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes qué son, y se abalanzó sobre ellos y los mandó desnudos para la casa. Entonces Pablo sabía todas esas cosas. Pablo tenía discernimiento sobre los demonios, porque una vez en Filipos una mujer con espíritu de adivinación iba detrás de ellos diciendo, estos son hijos del Dios Altísimo, porque los demonios también creen y tiemblan pero no obedecen. Entonces Pablo, viendo que era un espíritu de adivinación, mira a la muchacha fijamente y echa el demonio que había en ella y fue libre. Pablo sabe de lo que está hablando. Diga conmigo, Pablo sabe. Pero a los de Corinto les tiene que hablar con amor, porque ellos estaban embebidos en el conocimiento teológico, pero no conocían nada de la revelación de Dios. Habían estudiado mucho, pero no sabían nada, porque para uno saber, primero tiene que nacer de nuevo, y después de nacer de nuevo, tiene que renovar su mente con las Sagradas Escrituras, no con las pendejadas que se me vengan en la cabeza, así sean religiosas. Y les dice, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Lo que Pablo está diciendo es, hombre, cuando Dios dice no a la idolatría, es no, y punto. ¿Usted qué sigue haciendo allá? Mire de lado, dígale, ay, ay, ay. ¿Están conmigo, amigos? Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene.
todo me es lícito, pero no todo ¿qué? Edifica. Entonces uno puede decir, hombre, como toda la comida queda limpia por la oración que yo haga, primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante, entonces yo me voy a comer esta libra de clavos de acero, porque como yo oro por los clavos de acero, me los puedo comer y no me hacen nada. Cómaselos y verá. ¿Qué le abren? Un roto, el tremendo. ¿Pero por qué? Porque a veces creemos que podemos comer de todo y lo que nos hace es daño. Entonces Pablo lo que está diciendo, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Hombre, claro que yo puedo ir con mi conocimiento de que los ídolos no son nada al templo de los demonios, pero resulta que no es la imagen, son los demonios. Y después vengo a la casa del Señor, que somos nosotros, y queremos tener participación de las dos cosas, y así no es. Diga conmigo, así no es. Y Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo dice, de todo lo que se vende en la carnicería, mire el versículo para una carnicería, ¿sí o no? De todo lo que se vende en la carnicería, ¿qué? Comer, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Ahora Pablo nos va a mostrar la gran diferencia entre orar con el conocimiento y orar con el amor. Diga conmigo, conciencia. Fuerte, conciencia. Yo que tengo conocimiento, puedo ir a la casa de alguien que había ido al templo de Neptuno a sacrificar ovejas. Del sacrificio se quedaban en ese templo con una parte para los que oficiaban allá, le daban otra al que llevaba el sacrificio para ofrecerlo y lo que sobraba lo mandaban para la carnicería. Entonces Pablo dice, cuando usted vaya a la carnicería, no pregunte de dónde viene esa carne, porque por motivos de... Es más, coma. Pero hay una excepción, diga conmigo excepción. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Yo sé que de Dios es todo, no hay otro Dios que no sea Dios. Yo ya soy libre de todas estas falacias de las falsas religiones, así haya nacido en ella, por eso me salí de ahí. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces dice, si algún incrédulo, disculpen amigos, ¿están aquí? No, un momentico. ¿Qué es lo que nosotros venimos a hacer aquí? ¿A renovar qué? La mente, porque es que esta cosa no la enseñan en ningún lado. O sea, yo no vengo aquí a entretenerme ni a entretenerlos, ni que no tenga que hacer nada, y ustedes son muy ocupados. Pablo lo que va a decir a continuación es algo muy tremendo, dice, si algún incrédulo, diga conmigo, incrédulo. Es decir, incrédulo es aquel que solo ha nacido una vez, del papá y de la mamá. Y esa persona no ha conocido a Cristo, que es nacer por segunda vez, del Espíritu y del agua, que es la palabra. ¿Estamos acá? Si una familiar que todavía no conoce de Cristo me invita a comer, ¿cierto? Y yo quiero ir, diga conmigo, y quiero, de todo lo que me pongan delante, ¿qué debo hacer? Coma, chan. Y dice, y no pregunte nada por motivos de conciencia. Ya vamos a explicar qué es eso. Mas si alguien os dijere, usted está a punto de meterle la muela a ese pernil que fue sacrificado a Zeus, ¿sí o no? Y alguien dice, cuidado, eso fue sacrificado a un ídolo. Entonces Pablo dice, no se lo coma, así que usted va babiado, ¿sí o no? Y tenga hartambre, dice, no se lo coma, por causa de aquel que lo declaró. ¿Por qué? Porque para él eso es pecado todavía, pensando que el ídolo es algo, o el sacrificio que le llevan al ídolo es algo. Pero yo sé que como eso no es nada, yo como de todo, eso sí, lo que me pongan hasta ladrillos me los como. Pero Pablo acaba de aclarar que eso es ofrecido a los demonios. Entonces alguna persona solamente tiene conocimiento hasta ahí, aunque yo ya sé que por la oración que hice el alimento quedó limpio, eso se llama conocimiento. Pero si esta personita me dice eso es sacrificado a los ídolos, sea que me lo diga lo incrédulo, o sea que me lo diga un hermano que todavía tiene conciencia débil y piensa que eso es pecado, yo debo dejar de comer, no por falta de conocimiento, sino por amor a ¿quiénes? A ellos, diga conmigo, a ellos. Diga conmigo, el conocimiento envanece, el amor edifica. Pero ya a ver para dónde voy.
Mas si alguien os dijere esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Yo sé que eso se lo pueden haber sacrificado a San Gallinazo, no me importa. Si yo oro y me lo como, porque me lo como, es porque sé que el ídolo no es nada y lo que le llevaron a ese ídolo tampoco es sacrificado a ningún ídolo, porque los ídolos no son dioses. Pero si alguien me dice a mí que eso fue sacrificado a un ídolo, lo hago por la inconsciencia del incrédulo o por la conciencia del que todavía no tiene suficiente conocimiento y entonces todavía piensa que eso es alguna cosa. Entonces yo, por mucho que conozca, si en mí opera el amor, no me lo como, no por la conciencia mía, sino por la conciencia de los demás, pero con un objetivo. Diga conmigo, objetivo. Dice, amigos, ¿están aquí? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y dice la Biblia, y si yo con agradecimiento, acción de gracias, dice 1 Timoteo capítulo 4, participo, ¿por qué debe ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Y entonces dice Pablo algo sensacional. Lo traigo otra vez a colación. Todas las enseñanzas sobre añadiduras, así sean añadiduras religiosas, porque hay muchas añadiduras religiosas, están centradas en lo que Dios me puede dar, mientras que el evangelio del reino de Dios y su justicia está centrado en lo que yo le puedo dar a Dios. Entonces dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios, es decir, para la alabanza de Él. Por amor a los demás, por su conciencia débil o por su conciencia de incrédulo, pero para Dios, para su gloria. Entonces yo le digo, Señor, está bien, la conciencia de este lo haría tropezar si yo me como esto. Lo voy a dejar de comer por amor a Él, pero este acto mío es para gloria tuya. Y Pablo dice, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de quién. Dígalo, ni a la iglesia de quién. Pablo se mantenía en estas. Pablo tenía muy claro algo que ustedes debemos tener muy claro. Solo hay 3 clases de personas en este planeta. La primera, la que solo nació del papá y de la mamá y no conoce de Cristo, por lo tanto es un incrédulo. Solo ha nacido una vez. La otra, la que ya nació porque conoció a Cristo y ha sido limpio por el agua de la palabra, pero no ha renovado su mente, por lo tanto está como los de Corinto. Son niños en Cristo como en el capítulo 3 de Primera de Corinto, o son carnales como en el capítulo 3 de Primera de Corinto, en aras del producto final, casi que es igual al que no cree porque no ha renovado su mente, entonces todavía sigue utilizando su nueva vida para lo que tenía que haber dejado. Y la otra persona con la que usted se puede encontrar es aquella que ha nacido de nuevo y ha renovado su mente y avanza en su proceso de madurez. Con esa persona usted puede hablar a la altura de lo espiritual. Con el que solo ha nacido una vez y no ha renovado, como a un niño, como a un carnal. Y con el que no ha nacido de nuevo, sea israelita o sea gentil, para ganárselo para Cristo. Esa debe ser mi relación con la humanidad. Ya no debo pensar en quién, en mí, porque yo estoy ganándome gente para la gloria de quién, de Dios. Cuando yo me gano la gente para la gloria mía, quiero poner el letrero mío. Entonces por eso dice, no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles. La humanidad se divide en 2 clases de razas: los judíos de nacimiento o israelitas y los gentiles, o sea el resto de los países llamados naciones paganas. Pero resulta que en Cristo Jesús hay una gran noticia. Para los judíos que crean en Cristo Jesús, israelitas que crean en Cristo Jesús y nazcan de nuevo, y para los gentiles que crean en Cristo Jesús y nazcan de nuevo, se hace un solo pueblo, se derriba la pared que había de separación entre ellos y nace el nuevo Israel de Dios. Diga conmigo, Israel. El nuevo Israel de Dios es la iglesia de Dios. El Israel según la carne, como vimos ahora en uno de los versículos anteriores, son los israelitas que no han nacido de nuevo y no creen en Cristo. Pero también hay gente que dice, ni a la iglesia de Dios. Yo debo ser siempre ejemplo para los que no han nacido de nuevo, sean israelitas o gentiles, o para los que han nacido de nuevo y no han renovado su mente, y también debo seguir siendo ejemplo para los que han madurado en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces por eso Pablo dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, y aquí viene, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean ¿qué? Para que sean ¿qué? Salvos.
mi vocación, después de haber conocido a Cristo, solo es la de darle la gloria a Cristo y que otros conozcan a Cristo, pero bajo las reglas de Cristo, no bajo mi conocimiento, que muchas veces es errado, porque Pablo ya dijo en 1 Corintios capítulo 13 y en el 12 al final dice: procurad los dones espirituales, pero yo os voy a mostrar un camino más excelente, y arranca a hablar del amor, porque el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Nosotros ya no podemos andar como aquellos que dicen: ay, como empezó el año, ahora sí me voy a consagrar a Dios. No. Nosotros venimos consagrados a 31 de diciembre o 1 de enero. Sea julio o sea por a mayo. Nosotros ya estamos apartados, nosotros ya nos compraron. Diga conmigo: ya me compraron. Muy bien, muy bien. Padre, te doy gracias por cada persona, Señor, que tú has llamado en esta generación, que tú has llamado en esta ciudad a nacer de nuevo, porque de ti es de quien parte el nuevo nacimiento. Gracias porque tu Espíritu Santo halló cabida en nuestros corazones, pero también te pido, Señor, que nosotros, después de haber nacido de nuevo, entendamos que la renovación del entendimiento es súper importante para poder agradarte a ti en todo, para poder amar a los demás y para poder operar en esta tierra de acuerdo con la función que tú me has dado en favor del cuerpo de Cristo, para la gloria tuya, Señor. Porque todo lo que haga, sea de obra, de palabra, de hecho, de pensamiento, debe ser para tu gloria. Di conmigo: para tu gloria, Señor. Fuerte: para tu gloria, Señor. Y quiero pedirte, amado Señor, que reveles en nuestra nuevamente la mente de Cristo que nos ha sido dada, que el evangelio de las añadiduras se basa y se centra en lo que tú das, mientras que el del reino se basa ya en lo que tú quieres de nosotros. Y para eso se necesita una rendición total. En el nombre de Cristo Jesús les envío en bendición. Amén y amén. Dios nos guarde a todos.